Hermanos, en la fe de Cristo Jesús, ¿pasa a vosotros? Antes de que tomen su asiento, les invito a que me acompañen a una lectura bíblica para, hermanos, introducirnos a este tema que ya mencionó nuestro hermano, paz en la tormenta. Es un versículo, hermanos, que es muy conocido de todos nosotros, San Juan capítulo 14, versículo 27. Vamos a dar lectura todos juntos el verso 27, el único versículo de esta lectura 14, 27 de San Juan. Si estamos, demos lectura en el nombre de Cristo. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Bien, el Señor Jesús, después, hermanos, de haber predicado la palabra y haber conformado sus discípulos, después apóstoles, hermanos, les dio muchas instrucciones de la palabra de nuestro Dios para que cuando Él partiera, ellos cumplieran con la misión firme de predicar la palabra. Cuando Él, hermanos, preparaba a sus discípulos, les decía: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará todas las cosas. Bueno, eso lo dice el verso 26, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y entonces, hermanos, Él les dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Para que también, hermanos, como estamos estudiando, los discípulos pudieran entender la diferencia de la paz que ofrece el mundo y de la paz que ofrece Cristo Jesús, porque existen esas dos, la paz del mundo. Sí, hasta los hermanos que tienen ese talento han compuesto también, sacado de este versículo, ese hermoso canto, ¿verdad? La paz que el mundo no da es la paz que Cristo nos ofrece. Y bueno, este es el deseo, este es el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hermanos, pues vamos a introducirnos poco a poco a través de los versículos de la palabra del Señor. Paz en la tormenta. Como dice nuestro hermano, ¿quién no ha estado en una tormenta? Físicamente o materialmente hablando, hermanos, pues aunque no querramos, sufrimos las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Tormentas de lluvia, tormentas de nieve. Entonces, hermanos, tienen que pasar. En otros lugares le llaman los huracanes, en otros lados los tornados, pero es una tormenta que pasa a la ciudad. Entonces, pero de manera espiritual, hermanos, en realidad, pues esas tormentas, esto significa, hermanos, o representa los problemas, las tribulaciones, las angustias que pasa, hermanos, pues no tan solamente los cristianos o los hijos de Dios, todos seres humanos tenemos en algún momento de la vida que enfrentar los retos que la vida nos pone en el camino, ¿verdad? Entonces, pero qué mejor, hermanos, cuando nosotros comprendemos la paz de Cristo. Porque alguno podría pensar, hermanos, que tener paz es estar exento de problemas, ¿verdad? Que yo tengo todo, tengo trabajo, tengo mi casa, mi vehículo, no me hace falta nada, tengo muchos amigos y tengo paz. Bueno, aparentemente es una paz física, ¿verdad? Externa, pero ¿qué pasará cuando el día de mañana pierda todo lo que él tiene? Que pierda su vehículo, su trabajo, que pierda sus amigos, que pierda sus amistades, ¿verdad? Y también que experimente una enfermedad. Se le acabó la paz, porque la paz que él experimentaba era externa, momentánea, pero no la paz de Cristo. Entonces, una cosa es la paz del mundo y otra cosa es la paz de Cristo. Vamos a leer otro versículo en San Lucas capítulo 12,
dice así, del versículo 49 en adelante, dice San Lucas 12:49. Dice así el Señor Jesús: fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que sea cumplido? ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo más disensión, porque estarán de aquí en adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Aquí, hermanos, como que si se contradijera el Señor, ¿verdad? El Maestro. Primero dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y aquí dice, ¿pensáis que vine a traer paz a la tierra? ¿Qué dice? No, antes disensión, porque de aquí en adelante estarán divididos, 5 contra 3, 3 contra 5, el padre contra el hijo contra el padre, etcétera, la hija contra la madre. ¿Es que acaso el Señor Jesús se contradice? ¿Es que acaso, hermanos, el Señor desea la división en la familia, en la sociedad o en la iglesia? Pues no. ¿Y entonces por qué lo dice? Por fin, ¿vino a traer paz o no vino a traer paz? Entonces esto puede confundir a muchos, diciendo y pensando, hermanos, que pues la Biblia es un libro común cualquiera. Unos le llaman el libro de las contradicciones porque la misma Biblia se contradice. Desde luego, es porque, hermanos, no han comprendido lo que realmente es la voluntad del Señor. La palabra de Dios dice que para muchos la palabra de Cristo es locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y, hermanos, no es que el Señor Jesús desee la división o la guerra, Él desea la paz. Pero, como dice la frase, cuando el Evangelio de Jesucristo llega a una casa, viene con el deseo de que la familia de la casa tenga paz. El Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar, dice, cuando toquen la puerta y entren, lo primero que digan, paz sea en esta casa. Y si hubiera un hombre de paz, vuestra paz reposará en él. Pero si no, ¿qué cosa? Se devolverá a ustedes. Y sacúdanse los pies y vamos a otro lugar, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando el Evangelio viene a la casa, trae dos cosas. Trae paz, ¿verdad? Si hay voluntad, hermanos, en la casa, pues va a haber paz al recibir el Evangelio. Pero si no recibir el Evangelio, hermanos, ¿qué trae también consigo? Sí, guerra, espada, exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mismo hecho, hermanos, de rechazar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, resulta, hermanos, que a veces en una familia no todos reciben el Evangelio, a veces el padre sí, a veces los hijos no, o viceversa, hermanos. Y es ahí donde viene la división, ¿verdad? Pero, hermanos, de pensamientos. ¿Por qué? Porque el padre dice, no, yo estoy bien así, pero Dios le abre su entendimiento al hijo y dice, yo creo que tiene razón, ¿verdad? El mensajero de la palabra. Y dice el padre, bueno, pues decide, o tu padre, o el hermano que dices tú que trae la palabra. ¿Quién ha experimentado o ha escuchado, hermanos, una experiencia similar? Bueno, yo la viví, ¿verdad? Y así sucede en muchas ocasiones. Por eso es donde se cumple la palabra que dice que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Eso no significa, hermanos, de que no se les dé el debido respeto, ¿verdad? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero, hermanos, dentro de la voluntad del Señor.
Pero si el padre o la madre, hermanos, no sigue el camino del Señor y se aparta, ¿el hijo está obligado a seguir, hermanos? No está obligado a seguir, hermanos, la conducta del padre o de la madre, ¿verdad? Porque es ahí también donde se cumple la palabra del Señor que dice que el alma que pecare, esa morirá, y el padre no pagará por los pecados del hijo, ni el hijo pagará por los pecados del padre. Sí. Vamos a leer otro versículo, hermanos, en San Juan capítulo 16, versículo 33, para seguir adelante. Dice San Juan capítulo 16, verso 33, así. Dice el verso del 32 al 33, dice así, San Juan 16, 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa, hermanos? Tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Sí, entonces, hermanos, para que vayamos entendiendo, ¿verdad?, el contexto de lo que se está refiriendo el Señor Jesús, no es de una paz externa o ficticia o pasajera, sino de una paz verdadera, de una paz, hermanos, que realmente es conforme a la voluntad del Señor, porque tener paz no significa que nunca vas a tener problemas, que nunca vas a padecer tribulación o necesidad o enfermedad, sino que esa paz, hermanos, cuando viene la aflicción, la paz todavía sigue allí en el corazón. Por eso Jesús así dijo, ¿verdad? Es cierto, Jesús les advirtió, dice, llegará el momento en que me van a dejar solo. ¿Por qué? Porque iba a venir la aflicción, iban a pasar por una prueba los discípulos. Y Jesús sabía, hermanos, que cuando vinieran los soldados a prenderlo, los demás, en vez de ayudarlo, defenderlo, pues también iban a echar a correr. Entonces, hermanos, es ahí donde Pedro le decía, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Si es posible, hasta doy mi vida por ti. Voy a cárcel si es necesario. ¿Sí? Entonces, ¿por qué todavía le faltaba experimentar la verdadera paz a Pedrito, ¿verdad? El apóstol Pedro. Pero entonces, hermanos, esto es lo que el Señor Jesús advierte a todos sus seguidores. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero, hermanos, advirtiéndonos de que la paz verdadera en realidad esté en nuestros corazones, la paz verdadera y no la paz externa o pasajera, a eso se refiere. Vamos, hermanos, a ver la escena del mar en tempestad, ¿verdad? Vamos a adentrarnos al mar, ¿verdad? ¿Qué les parece si damos un paseo por el mar de Galilea? Marcos, antes, capítulo 4, versículo 36. San Marcos, capítulo 4, versículo 36. En adelante dice así, Marcos 4, 36. Y despachando la multitud le tomaron, como estaba en el barco y había también con él otros barquitos, y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. A ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Sí. Entonces, hermanos, aquí vemos una escena cuando los discípulos, y no tan solamente ellos, sino que Jesús están en el barco, y hermanos, pues qué bonito
estar dentro del barco cuando está en bonanza, cuando está el mar tranquilo. Disfrutamos, hermanos, del sereno, de la paz, de la tranquilidad. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando empieza a soplar fuerte el viento y empieza a arreciarse tanto que las olas del mar, hermanos, entran en el barco y lo mueven, ¿verdad? Y ya casi les llega el agua, a lo mejor a los tobillos, a la rodilla, a la cintura, no sé. Pues yo creo que, hermanos, cualquiera de nosotros nos íbamos a asustar, nos hundimos, nos vamos a morir. Somos seres humanos, ¿verdad? Porque la carne se espanta. Pero, hermanos, allí estaba Jesús. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? ¿También estaba asustado? No, dice que estaba tranquilo, durmiendo. Y, hermanos, pues no lo despertaba, ¿verdad?, el fuerte viento, ni tampoco las ondas o las olas del mar, y los gritos posiblemente desesperados de los discípulos: Jesús, sálvanos, que perecemos, despiértate, mira que estamos hundiéndonos ya en esta tempestad. Entonces, pues Jesús, hermanos, dice, bueno, vamos a ver qué está pasando. Dice, pues no ves la tormenta, la tempestad. Y él, hermanos, pues en vez de asustarse, ¿verdad?, como lo estaban los discípulos, ¿qué hizo, hermanos? Reprendió a la tempestad. ¿Cómo le dijo? Calla, enmudece. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Con autoridad, ¿verdad? Allí vemos, hermanos, pues una enseñanza muy profunda y verdadera de que, hermanos, no podremos a lo mejor de momento detener la tempestad, porque la tempestad viene y el viento sopla, hermanos. Dejemos que venga el viento y la tempestad, porque de que va a venir, va a venir. El problema es si vamos a permanecer firmes, ¿verdad? Y que si vamos a soportar, hermanos, la tempestad. Ese es nuestro problema nuestro. Porque cuando viene la tempestad, hermanos, en vez de que uno esté tranquilo, no pasa nada, como dice el mexicano, ¿verdad? No, lo que uno piensa, nos vamos a hundir y aquí vamos a morir todos. Es lo primero que piensa uno, humanamente hablando. Y, hermanos, es posible que hasta se nos olvide, ¿verdad?, que todo es por obra de Dios, de que Dios permite, hermanos, que venga la tempestad. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario. La Biblia dice que es necesario, dice el apóstol San Pablo, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, otra escena similar, que ya es muy conocida. San Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo capítulo 14, versículo 23, en adelante. Dice, y despedidas las gentes, Mateo 14, 23, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo, y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viendo andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, entonces, hermanos, a veces tiene que suceder un milagro en la vida de cada uno para que digamos verdaderamente Dios existe, ¿verdad? Porque a veces decimos, pero si existe Dios y si existe todo lo que ustedes dicen, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? ¿Verdad? Y dudamos del poder de Dios. Pero aquí vemos, hermanos, otra escena en la cual, hermanos, nuevamente el Señor Jesús sorprende a sus discípulos en otra tempestad similar, ¿verdad? Y aquí, hermanos, pues no estaba en el barco durmiendo. Él estaba orando en el monte, pero cuando ve la tempestad, dice: mis discípulos están allá en medio del mar. Y veo que se está arreciando la tempestad y voy a verlos, ¿verdad? Pero no fue nadando, ni se subió en otro barco. ¿Cómo fue? Caminando sobre el mar de Galilea, el lago. Y ya, ¿verdad? Pues era a lo mejor de madrugada. Y en vez de reconocerlo, se espantaron. ¿Y qué decían? Un fantasma. Si de por sí, hermanos, ya tenían miedo de que la tempestad los ahogaba y luego se les aparece un fantasma, peor, ¿verdad? Entonces, hermanos, estaban realmente muy amedrentados y miedosos. Jesús, hermanos, les dice: tengan confianza, no tengan miedo, yo soy. Y el apóstol Pedro, hermanos, probando, dice: Señor, si verdaderamente tú eres, manda que yo vaya hacia ti donde estás. Y Jesús, hermanos, le dio la oportunidad a Pedro. Ahí le dice: ven. Él sale de la barca y empieza también a caminar sobre el mar. Pero dice la Escritura que ya cuando estaba, a lo mejor quizás ya cerca de tocar al maestro, el viento le sopla y le vuela la greñita, ¿verdad? Y que dice: ¿qué estoy haciendo? Yo caminando sobre el mar. Y entonces dice que comenzó ¿a qué? A hundirse. Entonces, hermanos, Jesús, Pedrito ya cuando estaba hundiendo, y ahora sí dice: ahora sí, Señor, sálvame, Señor, porque me ahogo. Y lo traba de la mano, dice aquí. ¿Y qué le reclama Jesús a Pedro? Sí, ¿por qué dudaste? Entonces, ahí es para que vayamos aprendiendo en esta historia, hermanos, de que hay cosas que nos impiden tener la verdadera paz cuando está la tormenta, ¿verdad? Y es importante que veamos qué son las cosas que nos impiden verdaderamente disfrutar de la verdadera paz, ¿verdad? Porque sucede que cuando está la tormenta dicen: hasta aquí llegamos. Y se nos olvida, hermanos, que aunque sea en la tormenta, allí está ¿quién? Ahí está Jesús. Pero no lo vemos nosotros con los ojos físicos. Pero ¿ustedes creen que Jesús está en medio de la tormenta? Ahí está. Dicen: hijo, solamente espero que tú me aclames, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos de que Él está allí en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en nuestra vida? De que dudamos que realmente el Señor tenga poder para librarnos en medio de la tormenta, o que permanezca nuestra paz en medio de la tormenta. Esa es una, fijémonos. Son tres cosas que he, hermanos, visto o que veo yo en esta escena. Una, la duda, ¿verdad? De que él dudó. ¿De qué habrá dudado, hermanos? Dice: hombre, ¿por qué dudaste? ¿Dudó de qué? Dudamos del poder de Dios, de que el Señor hace cosas que sobrepasan nuestra lógica y nuestro entendimiento. Porque para Dios nada hay imposible, hermanos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios nada hay imposible. No debemos dudar del poder de Dios, aunque creamos o pensemos que todo ya aquí ya se acabó. Voy a morir. No, hermanos. Acordémonos que hay una frase que dice: mientras haya vida, hay esperanza. Aunque te estés hundiendo, mientras haya vida, hay esperanza. Ahí está el Señor Jesús extendiendo ¿qué cosa? Su mano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
No dudar del poder de Dios y confiar en ¿quién? En nuestro Padre Dios. Solamente acordémonos cuando estemos en medio de la tormenta. Amén. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, hermanos, impide para que se mantenga esa paz en medio de la tormenta? Duda, miedo y falta de fe. ¿Qué es lo contrario de la duda? Tener confianza en Dios, de que Dios está allí, aunque no lo veamos. Otra, el miedo. ¿Qué es lo contrario del miedo? El valor, hermanos. En realidad eso también es lo que es una de las grandes virtudes que Dios desea de los hijos de Dios. Porque la Biblia dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos se hace fuerza y muchos tratan de entrar en el reino de los cielos. Pero ¿quiénes arrebatan el reino? Debemos de decidirnos, hermanos, a servir al Señor verdaderamente. Vamos a ver otros versículos, el tiempo va corriendo, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, cómo Dios nos va ayudando para que el miedo y la duda y la desconfianza, hermanos, sea eliminada de nuestro corazón cuando estemos pasando por esa prueba, por esa tormenta, ¿sí? Vamos a ver otro versículo en San Mateo, capítulo 7, verso 21. Dios, hermanos, nos ayuda a que esa duda, a que ese miedo, a que esa cobardía, hermanos, sea quitada de nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y aquí está, hermanos, la enseñanza, la figura. Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fue grande su ruina? ¿Por qué cayó su casa? Porque edificó su casa sobre la arena, hermanos, movediza, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, nos enseña también a que nosotros, como hijos de Dios, nuestra fe no debe de estar fundamentada en nuestros conocimientos, en nuestras aparentes virtudes, ¿verdad? Digo aparentes porque a veces decimos somos valientes, como el apóstol Pedro. Al principio él decía, no, soy bien valiente, Señor. Bien, tan valiente era el apóstol Pedro que, hermanos, cuando iban a prender a Jesús, agarra la espada y ¿qué cosa? Y le corta la oreja al siervo. ¿Era bien valiente? Sí, pero era valiente, ¿cómo se dice? Con arma, ¿verdad? Materialmente. Pero ¿qué tal ya cuando le decían, tú eres de los seguidores de Jesús? ¿Y qué dijo Pedrito? Ni lo conozco. Y no, qué valiente pues, ¿verdad? Entonces, la verdadera valentía, hermanos, el verdadero valor es cuando uno decide servirle al Señor, ¿verdad? Pase lo que pase. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en esta figura, hermanos? Dice el Señor que así es nuestra vida. Cuando nuestra vida está fundamentada sobre la roca, debemos de preocuparnos, hermanos, del viento y de la tormenta. Dice, no te preocupes, deja que venga. Tu casa no va a caer porque estás fundado ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Si alguien dice Cristo, está bien. Y si alguien dice que es Dios, pues también está bien. No se ponen celosos, ¿verdad? Porque Jesús dice, mis cosas son tus cosas y tus cosas son mis cosas.
Todo lo que yo hago es porque el Padre me dice que yo la haga, ¿verdad? El que glorifica al Hijo es como que si glorificaran al Padre. Bueno, ¿qué significará, hermanos, fundamentar nuestra casa sobre la roca, hermanos? Hay un versículo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a fundamentar. Acordémonos que fundamentarles es echar fundamentos. Es como un árbol que cuando tiene raíces muy profundas, hermanos, fácilmente se quiebra o se arranca. No, porque está bien arraigado, hermanos. Y así también una casa, cuando tiene fundamentos firmes, hermanos, no importa, deja que venga, hermanos, la tormenta, deja que venga el viento, deja que sople. Tu casa va a permanecer firme. Pero si no te fundamentas sobre la roca, fundamentas sobre la arena, tu casa va a ser una ruina. Hay un versículo, hermanos, que nos va a ayudar a entenderlo. Se encuentra en Isaías, capítulo 48. Verso 18. Isaías 48, 18. Del verso 17. Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar, pero no en tempestad. ¿Cómo? Sereno, con calma. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué significará, hermanos, edificar nuestra casa sobre la roca? Guardar su palabra. Amén, hermanos. ¿O no será así? Es que así es, el que guarda la palabra de Dios, el que guarda sus mandamientos, ¿de qué va a tener miedo, hermanos? De nada, ¿sí? Si nosotros cumplimos con el reglamento vehicular, si guardamos las leyes de este mundo, ¿le vas a tener miedo al policía que va a la par tuya? Pues tú vas cumpliendo con la ley. ¿De qué temes? ¿Quién es el que debe de temer? El que quebranta las leyes de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos invita a que nosotros verdaderamente confiemos en Él, pero confiar no nada más decir yo confío. Acordémonos del versículo que Jesús mismo lo acaba de decir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es? El que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, si nos esforzamos en cumplir los mandamientos de Dios como a Él le agradan, ¿de qué va a temer? ¿Verdad? De nada, porque su casa está fundamentada sobre la roca. Y no tiene que temer la tempestad, no tiene que temer el viento, los problemas, porque todo eso simbolizan los problemas, los desafíos. Todo, hermanos, lo que no nos agrada y que golpea nuestra vida, hermanos, enfermedades, ¿verdad? La falta de trabajo, que no me alcanza para la renta, que tengo mis deudas, lo que sea, estoy al borde de divorcio, lo que sea. Cualquier problema, hermanos, que tengamos en nuestra vida es porque el viento está soplando fuerte en nuestra casa, ¿verdad? Entonces depende de nosotros también si nuestra casa permanece firme. ¿Por qué? Porque allá nosotros si la fundamentamos sobre la arena o sobre la roca, que es nuestro Padre Dios, ¿sí? Quiero comentar una pregunta que una de mis hermanitas hace rato me hacía. Dice, hermano, una preguntita. Le digo, nada más que no esté tan difícil. Dice, si Dios sabe de las pruebas que vamos a pasar, ¿ustedes creen que nuestro Dios sabe de nuestras pruebas? Sí. Siguiente pregunta, ¿saben si la vamos a pasar o no? También lo sabe. Pregunta, entonces, ¿por qué nos prueba? Sí, no, es claro. Bueno, y ya, digo, híjoles, me la puse un poco difícil, le voy a pedir ayuda a una hermanita, a la pequeña que está allá. A ver, hermanita, una pregunta, a lo mejor tú nos ayudas a contestarla. ¿Cuál será el propósito de que en las escuelas les hacen exámenes? Correcto. Dice, hermano, yo creo que es para que aprendamos. ¿Es correcto? Sí, hermanos. ¿Por qué el Señor permite que pasemos la tormenta, hermanos? Para que aprendamos
A confiar ¿en quién? Sí, hermano, no tan solamente cuando el mar está en calma, sino también en la tormenta, que verdaderamente aprendamos a confiar en Dios en medio de la tormenta y no a negar, no a renegar, decir, ay Señor, ¿por qué me mandas esto? No, deje que venga la tormenta, pero acuérdese, si siente, hermanos, que se está ahogando en sus problemas, ¿verdad? En sus tribulaciones, ¿qué es lo que debe de hacer? Sí, Señor, yo sé que tú estás ahí, sálvame, Señor, ¿verdad? Quitemos, hermanos, nuestro egoísmo y digamos, yo necesito de un Salvador. Jesús, sálvame porque yo sé que estás ahí. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere, que en medio de la tormenta no desfallezcamos, no nos desesperemos, no reneguemos, no digamos mi problema no tiene solución, porque todo problema en esta vida tiene que, esa es la frase, y dice, a lo que no hay solución es el problema, tu salvación la puedes perder si te desesperas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros pongamos nuestra fe y confianza en Él en medio de la tormenta. Y que aprendamos, hermanos, en la vida que es necesario que la pasemos. No reneguemos, porque es necesario. Sino que el Señor, hermanos, quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. ¿Y a qué más, hermanos? A ser obedientes a su palabra. Porque podemos decir, yo confío en Él. Pero si no lo obedezco, hermanos, ¿eso es confiar en Él? No, confiemos en Él guardando sus mandamientos. Amén, hermanos. Vamos a leer un versículo más para finalizar. Salmo capítulo 119. Con este versículo, hermanos, pues vamos a finalizar. Les invito a que si lo encuentran nos pongamos de pie. Salmo capítulo 119, versículo 165. Salmo capítulo 119, versículo 165. Si lo tenemos, demos lectura todos juntos, hermanos, como dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. ¿Queremos gozar de la verdadera paz, hermanos, que Cristo nos da? Sí, hermano, pues confiemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús y guardemos su ley, ¿verdad? Porque la Biblia dice, si me amáis, si el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, entonces ¿es un qué? Sí, entonces, hermanos, amemos verdaderamente a Dios, confiemos en Él, no tan solamente cuando tengamos abundancia, también en medio de la tormenta aprendamos a confiar en Él. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.